Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy el ingeniero Rodrigo Saiz Sotelo y bueno, en este webinar quiero hablarles acerca de la NOM 033 de la STPS, que es la normativa que va a aplicar a los trabajos que se realicen en espacios confinados. Es la NOM 033 de la STPS 2015, titulada Condiciones de seguridad para realizar trabajos en espacios confinados. La idea de este webinar es ir leyendo la norma e ir desglosando cada una de las dudas que puedan surgir a partir de esto, ¿no? Vamos a comenzar. Bueno, primero pues se tiene la fecha, ¿no? La publicación de la norma fue en 2015 y como les menciono el título, es condiciones de seguridad para realizar trabajos en espacios confinados. Ok, bueno, pues es una norma de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y bueno, básicamente en los considerandos pues explica toda la legislación, todo viene desde la Constitución, la ley de laboral, todos tienen derecho a un trabajo seguro. Y bueno, continuemos. Estamos ahora con la parte del índice donde pues podemos ver el objetivo, que podemos ver que la norma va a estar compuesta por el objetivo, el campo de aplicación, referencias, definiciones, obligaciones del patrón, obligaciones de los trabajadores, clasificación del espacio confinado y análisis de riesgo, requerimientos administrativos para trabajos en espacios confinados, medidas de seguridad para realizar trabajos en espacios confinados, plan de atención, emergencia y rescate, capacitación, unidades de verificación, procedimiento para evaluar la conformidad, vigilancia, bibliografía y concordancia con normas internacionales. Ok, entonces vamos a seguir el índice para ir hablando de la norma, ¿no? El objetivo, establecer las condiciones de seguridad para proteger la integridad física y la vida de los trabajadores que realizan trabajos en espacios confinados, así como prevenir alteraciones a la salud, ¿no? Ese sería nuestro objetivo. El campo de aplicación de la presente norma rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo donde se realizan trabajos en espacios confinados. Esta norma no aplica en actividades de buceo y minas subterráneas, salvo dentro de sus instalaciones se cuente con espacios confinados. Bueno, más adelante vamos a definir exactamente qué es un espacio confinado. Aquí lo que nos está queriendo decir es que una mina subterránea durante las actividades de buceo podría llegar a tener ciertas condiciones de espacio confinado, pero no le va a aplicar esta norma, a menos que dentro de la mina subterránea existan espacios que sí sean clasificados como confinados, pero que no sean la mina misma subterránea, ¿no? Entonces vamos a seguir, ¿no? Referencias, pues tenemos varias referencias que también se deben de seguir, en su mayoría son obligatorias, ahorita vamos a ver cuáles, y bueno, pues todas derivadas de la mayoría derivadas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ¿no? Entonces se encuentra la norma 04 de la STPS, respectiva maquinaria que debe seguirse en dado caso de que dentro de un espacio confinado se utilice algún equipo, alguna maquinaria. Es importante seguir esta norma. La norma 010, que es relativa a condiciones de químicos en el ambiente laboral. Esta norma va a ser de especial importancia en los espacios confinados, ya que por lo mismo que ahorita vamos a definir, los espacios confinados pueden tener presencia de químicos en el ambiente, ¿no? Entonces esta norma va a ir muy de la mano junto con la NOM 033, que es la que estamos viendo. Luego, la NOM 017, esta norma nos habla del equipo de protección personal. Igual es importante, esta norma en específico nos va a tratar ciertos equipos de protección personal y además se debe realizar el estudio de riesgo de esa norma. La 018, bueno, nos habla del sistema globalmente armonizado. En esta sección, pues, también va a ser importante, como les comento, los espacios confinados pueden contener sustancias químicas en el ambiente, entonces es importante que se siga. La NOM 026 de la STPS es colores, señales de seguridad, tuberías. Esto también se tiene que cumplir. También
La NOM 027, que son actividades de soldadura y corte. Hay situaciones en las que se tiene que hacer soldadura y corte dentro de espacios confinados, condiciones muy específicas para realizar estos trabajos. La NOM 029 es el mismo caso que el anterior, solo que esta vez con instalaciones eléctricas, mantenimiento de instalaciones eléctricas. Y la norma que también nos va a aplicar va a ser la NOM 116 de la STPS 2009 en algunos casos, porque esta habla de respiradores de presión negativa y las condiciones de seguridad que se deben tener. El respirador debe tener ciertas características, debe estar hecho en base a una normatividad, debe darse mantenimiento preventivo, etcétera, ¿no? Luego la NMX S002 de la SCFI 2004, de igual, habla de los cartuchos, en este caso de los respiradores. Y bueno, la NMX S054 SCBI, ok, son los métodos de prueba y las especificaciones de los respiradores, ¿no? Esto pues, como comento, los respiradores deben cumplir con estas normas. Entonces es importante que si tú vas a realizar un trabajo en espacio confinado y vas a requerir los respiradores conforme a lo que vamos a ir viendo más adelante, pues que obtengas tus respiradores en base a estas normas y que los mantengas en base a la norma, ¿no? Vamos a continuar. En definiciones va a haber una sección aquí muy interesante donde vamos a definir pues ya lo que es un espacio confinado. Vamos a irle dando, ¿no? Análisis de riesgo. Es la aplicación de uno o más métodos específicos para verificar, evaluar y determinar las medidas de prevención y control de los riesgos significativos asociados con las condiciones y actividades que se desarrollen en los espacios confinados. Atmósfera peligrosa, aquella que puede exponer a una persona a riesgo de muerte, incapacidad, deterioro de la capacidad de autorrescate, lesiones o enfermedad grave por alguna de las causas, gases, vapores o nieblas por arriba del 10% del límite de inflamabilidad, partículas combustibles con el aire en una concentración que pueda representar riesgo de incendio o explosión, concentraciones de oxígeno por aire debajo en aire debajo de 19.5 o por arriba del 23.5 en volumen. Concentración de cualquier sustancia química peligrosa en concentraciones previstas en la NOM 010 de la STPS que puedan considerarse una contaminación y que puedan generar peligro o inmediato a la vida o la salud. Ok, bueno, una atmósfera peligrosa, entonces en este caso va a ser aquella que tenga gas o vapores o nieblas inflamables de cualquier gas en un 10% por encima de su límite inferior de inflamabilidad. Esta es una característica que las sustancias químicas tienen y bueno, pues es lógico, ¿no? Porque podría inflamarse de una forma más rápido que, bueno, el riesgo está limitado al 10%, ¿no? Luego la concentración de oxígeno, que esta tiene que ser una concentración ambiente, por así decirlo, ambiente normal, porque una concentración por debajo puede hacer que el ser humano pierda oxígeno, le dé hipoxia y se desmaye, por ejemplo. Y una concentración por encima, sabemos que el oxígeno es uno de los tres pilares que forman el fuego. Entonces, si tú tienes una concentración muy alta de oxígeno, aumentas el nivel de incendio, aumentas el nivel de explosividad, aunado a que a lo mejor tienes cierto tipo de gases. Y si tienes una fuente de ignición cerca, que bueno, la norma te da unas especificaciones, que es se deben seguir para evitar estos riesgos, pues podría causar una explosión fácilmente. Atmósfera respirable, aquella que presenta una concentración de oxígeno entre 19 y 19.5 y 23.5 en volumen y en su caso concentración de sustancias químicas peligrosas por nivel de acción. Okay. Atmósfera respirable, como les comento, se encuentra en los límites normales y no tiene sustancias peligrosas o si hay, no están en un nivel de acción metabólico.
Autoridad laboral. Las autoridades, la unidad administrativa competente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que realiza funciones de inspección en materia de seguridad y salud en el trabajo y las correspondientes de las entidades federativas que actúen en auxilio de ella. Bueno, básicamente va a ser la STPS y quienes actúen en acreditados, ¿no? Acreditados por la STPS pudiesen, como las unidades de verificación, ir a verificar la normatividad, ¿no? En dado caso que se requiera. De esta forma, si fuera una unidad de verificación, pues ya tú presentarías tu dictamen de la unidad verificadora diciendo que cumplías con la norma y así evitarías pues una auditoría de la STPS. No es obligatorio, pero es una opción. Lo vamos a ver más adelante. Bueno, luego está el centro de trabajo, es el lugar o lugares tales como edificios, locales, instalaciones, áreas donde se realizan actividades de explotación, aprovechamiento, producción, comercialización, transporte y almacenamiento, prestación de servicios en los que laboran personas que están sujetas a la regulación de trabajo. Bueno, pues centro de trabajo es un concepto que no solo aparece en esta norma, aparecen muchas otras normas, entonces creo que pues van a estar familiarizados, ¿no? Contaminantes de ambiente laboral son los agentes físicos, químicos, biológicos capaces de modificar condiciones en el ambiente del lugar de trabajo que por sus propiedades, concentración, nivel, así como tipo de exposición, pueden alterar la salud de los trabajadores expuestos. Bueno, pues como se dice, ¿no? Pues los contaminantes del ambiente laboral pueden ser diversos, pueden ser agentes físicos, pueden ser biológicos. Por ejemplo, si está haciendo un trabajo en un tubería de agua residual, ahorita vamos a ver por sus características, representa como un espacio confinado y a su vez pues tiene incluso hasta características de microbiológicas, ¿no? Entonces, otra de las cosas, pues agentes físicos, agentes de energía que puedan presentar un riesgo, y agentes químicos, pues sustancias químicas, dependiendo el tipo de proceso. Por ejemplo, en las refinerías, pues vamos a encontrar obviamente muchos tanques que pueden estar, contaminados con hidrocarburos, en algunas plantas, por ejemplo, que utilicen sistemas de gases para pues esterilizar productos, entre otras cosas, pues les aplicaría también, si usan, si en general eres una empresa de alto riesgo en materia de sustancias químicas, pues muy probablemente tengas espacios confinados. Bueno, vamos a continuar. Contratistas. Contratista es la persona física o moral que labora temporalmente en un centro de trabajo y asume contractualmente ante el patrón el compromiso de realizar total o parte de los trabajos según el alcance que determine el contrato, empleando el equipo, maquinaria y mano de obra propios o subcontratados, ¿no? Todos bueno, no sé, pero me ha tocado trabajar con contratistas. Deficiencia de oxígeno es la concentración de oxígeno que está por debajo del 19.5% del volumen. Equipo de protección alemán de protección personal es el conjunto de elementos y dispositivos diseñados específicamente para proteger al trabajador contra accidentes y enfermedades. Equipo de respiración autónomo es el dispositivo diseñado para el suministro de aire respirable en el que la fuente es portada por el usuario. Espacio confinado, bueno, ya vamos a definir por fin qué es un espacio confinado. Es un lugar sin ventilación natural o con ventilación natural deficiente en el que una o más personas pueden desempeñar una determinada tarea en su interior, con medios limitados o restringidos para su acceso o salida, que no están diseñados para ser ocupados de forma continua, ¿no? Vamos a desglosarlo un poquito. Un espacio confinado pues va a ser aquel espacio que tenga restricciones de entrada y salida. Okay, esto es muy general, pero muchas veces lo ignoramos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un proceso en un área en el que el acceso es controlado debido a la naturaleza y los peligros,
podríamos estar hablando de un espacio confinado, pero hay otras características que se deben de cumplir. Es un lugar que no tiene ventilación natural o que la ventilación es muy deficiente. En este caso, por la misma, por la misma situación de que la entrada es restringida, la ventilación pudiese verse afectada. Ok, otra de las cosas es que no están diseñados para ser ocupados, ¿no? En este caso, por ejemplo, bueno, en este caso de un lugar en el cual se está utilizando un químico, y que la entrada, por ejemplo, está restringida, aplica la norma. También aplica, por ejemplo, en cámaras de gas, también aplica en los sistemas de ventilación o ductos de ventilación, aplica si se realizan trabajos dentro de chimeneas, aplica si se realizan trabajos dentro de recipientes sujetos a presión, aplica si se realizan en tuberías de drenaje o de agua potable, aplica si se realizan en en bueno, por ejemplo, a lo mejor pozos que pueden ser necesarios para algún tipo de construcción que cumplan con las características, pueden de poca ventilación, medios limitados para entrar, puede considerarse un espacio confinado, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que la norma nos define como espacio confinado. Y continuamos, ¿no? Inmediatamente peligroso para la vida y la salud, IPBS, que lo va a estar manejando. Es la concentración de una sustancia tóxica que representa una amenaza inmediata para la vida y puede producir efectos adversos irreversibles a la salud o que pueda afectar la capacidad de una persona para escapar de una atmósfera peligrosa, ¿no? Esto pues es una propiedad de cada sustancia y va a ser importante tomarla en cuenta porque pues esta va a ser, si el trabajador llega a estar expuesto a esta sustancia en esas concentraciones, se corre el riesgo de que pues sufra desmayo, sea difícil. Después veremos algo de un procedimiento de rescate. Pero bueno, continuamos. Medio de respiración alterno es el dispositivo que le suministra al trabajador una cantidad definida de aire respirable para que escape en caso de emergencia. Monitoreo es el muestreo de modo continuo que se realiza durante el desarrollo de los trabajos en espacios confinados. Muestreo, la medición de la concentración de contaminantes del ambiente laboral, químicos de oxígeno y de sustancias inflamables o explosivas en el espacio confinado por medio del uso de equipo de medición de lectura directa. Nivel de acción, la mitad del valor de lo que sería el valor límite de exposición promedio prolongado en el tiempo de la sustancia química peligrosa de acuerdo con lo señalado en el apéndice 1 de la NOM 10 de la STPC. El valor límite de exposición es un valor que se menciona en la norma 010 y pues aquí lo manejan como nivel de acción. Se refiere a en qué concentraciones el químico está empezando a producir, bueno, más bien, en qué concentraciones el químico está sobre la normatividad de exposición laboral, ¿no? Que es la NOM 010. Bueno, respiración con línea de suministro. El equipo de protección respiral con línea de suministro equipo es el dispositivo que suministra aire respirable al usuario a una presión mayor a la atmosférica de una fuente que no es portada por el usuario. Los que conocemos somos los tanques de gas autónomos que pues lo llevas en la espalda, el tanque de gas y que te puede durar cierta cantidad de tiempo. Existen estos con línea de suministro de aire que son literal, pues el trabajador no carga el tanque de gas, sino que tiene una línea que le está suministrando oxígeno. Luego tenemos responsable de los trabajos, el trabajador designado para supervisar previo y durante la ejecución de las actividades en los espacios confinados que se cumplen con las condiciones para realizar los trabajos de manera segura.
La correlación de la riesgo, perdón, es la correlación de la peligrosidad de uno o varios factores y la exposición de los trabajadores con la posibilidad de causar efectos adversos para su vida, integridad física o salud o dañar el centro de trabajo. Riesgo grave, aquel que puede comprometer la vida, integridad física o salud de los trabajadores o producir daños en las instalaciones del centro de trabajo al no existir las condiciones de seguridad correspondientes. Sustancia química peligrosa, aquella que por sus propiedades físicas y químicas al ser manejadas, transportada, almacenada, procesada, presenta la posibilidad de riesgo de explosividad, inflamabilidad, combustibilidad, reactividad, corrosividad, toxicidad o irritabilidad, y al que ingresar al organismo por vía respiratoria, cutánea o digestiva puede provocar a los trabajadores intoxicación, quemaduras o lesiones orgánicas según el nivel, concentración de la sustancia y el tiempo de exposición. Es una sustancia química peligrosa, ¿no? Vigía el trabajador designado para determinar en todo momento que el exterior del espacio confinado, cuando se desarrolla alguna actividad en su interior, con el fin de mantener contacto y comunicación con los trabajadores que realicen las actividades, asistirlos y alertar al responsable de los trabajos en caso de ocurrir una emergencia. Okay. Vamos a contar con un vigía cuando estemos desarrollando actividades de espacios confinados. Ahora vamos a ver la sección 5, que son las obligaciones del patrón. Vamos a leerlas. Primero que nada, el patrón debe identificar los espacios confinados donde se requiere el acceso de un trabajador para realizar una actividad, ¿no? En tu centro de trabajo tienes que identificar tus espacios confinados y en dado caso de que se tengan que hacer un mantenimiento, por ejemplo, ¿no? Clasificar el espacio confinado y contar con un análisis de riesgo previo al acceso de los trabajadores realizado por personal capacitado específicamente para ello, que contemple según aplique los riesgos por atmósferas peligrosas, por agentes físicos o biológicos, así como los relativos a las actividades por desarrollar en conformidad al capítulo 7 de la presente norma. Ok, entonces en el capítulo 7 nos va a decir cómo se clasifica y va a ser una obligación del patrón el clasificarlo antes de que los trabajadores realicen las actividades, ¿no? Luego, contar con procedimientos de seguridad para las actividades a desarrollar en el uso de herramientas, equipos y el muestreo y monitoreo para detectar atmósferas peligrosas con base en el capítulo 8 de esta norma. Esta es muy interesante porque en el capítulo 8, si mal no recuerdo, nos va a empezar a hablar de las medidas de seguridad. Entonces te habla de que tienes que tener un procedimiento que esté diseñado en base al capítulo, digo, un procedimiento que esté basado al capítulo 8. También cuando habla de la capacitación te habla de muchos de los temas que se ven en el capítulo 8 y de hecho de lo que se ve en general en esta norma. Entonces, pues bueno, una de las formas que yo realizo el seguimiento de este punto es tomando parte de la sección que se encuentra en la 8, integrándola a un procedimiento y capacitarlos de nuevo a los trabajadores en ese preciso procedimiento, ¿no? Bueno, después de esto tenemos que se debe disponer de un plan de trabajo específico para realizar trabajos en espacios confinados conforme al numeral 8.5 de esta norma, lo vamos a ver. Expedir autorización por escrito a los trabajadores para realizar trabajos en espacio confinado con lo que determina el numeral 8.6 de esta norma. Bueno, pues si va contratistas o los mismos trabajadores de la empresa, se requiere que se haga un permiso de trabajo, conforme lo va a decir más adelante, ¿no? Igual que en mantenimiento de instalaciones eléctricas, soldadura y corte. Y bueno, continuamos. Designar a un responsable de los trabajos. Espera. Adoptar las medidas de seguridad para realizar trabajos en espacios confinados de acuerdo con lo determinado en el capítulo 9 de esta norma. Luego dice, designar a un responsable de los trabajos en espacios confinados y al menos un vigía que cumpla con lo que señala el numeral 9.5 y 9.c respectivamente de la presente norma. Promover iluminación al interior de los espacios confinados de conformidad con las actividades por desarrollar,
que permita efectuar los trabajos de forma segura mediante lámparas o equipo portátil y o sistemas de iluminación. Proporcionar a los trabajadores el equipo de protección personal requerido en base a la clasificación del espacio confinado, el análisis de riesgo y la actividad por desarrollar conforme a lo dispuesto por la NOM 017 de la STPS o las que la sustituyan. Disponer un plan de atención a emergencias y rescate que contemple el rescate de los trabajadores, accidentes y que incluya el equipo necesario de acuerdo como lo establece el capítulo 10 de esta norma. Proporcionar información y capacitación a los trabajadores de las actividades de espacios confinados de conformidad con el trabajo a desarrollar y su clasificación. El resultado del análisis de riesgos con base en lo previsto en el capítulo 11 de la presente norma. Comprobar que los contratistas convengan lo señalado en la presente norma cuando el patrón convenga los servicios a terceros para realizar trabajos en espacios confinados. Así que incluso si tú vas a contratar a un tercero que te diga que está... Bueno, más bien, si vas a contratar a un tercero, tiene que haga tu trabajo en espacio confinado, pues tiene que cumplir con esto y es obligación del patrón el revisar que cumpla, ¿no? Llevar los registros del personal autorizado para desarrollar los trabajos en espacios confinados de sus ingresos, salidas de dichos espacios, de sus tiempos de permanencia, muestreo y monitoreo de la atmósfera. Pasamos al punto 6, obligaciones de los trabajadores. Primero, observar las medidas de seguridad que dispone esta norma, así como las que establezca el patrón para la evidencia de riesgos en el desarrollo de trabajos en espacios confinados. Dar aviso de inmediato al patrón y a la Comisión de Seguridad y Higiene sobre las condiciones inseguras que adviertan durante el desarrollo de las actividades, así como los accidentes de trabajo que ocurran. Utilizar y conservar en buen estado su equipo de protección personal proporcionado por el patrón. Realizar pruebas de ajuste cuando utilicen como equipo de protección personal respiradores de línea de suministro, aire o equipo de respiración autónomo. Esto es muy importante, hacer la prueba. Operar de modo seguro la maquinaria y equipo de herramienta que tengan asignados. Esto va a ser en base a la norma. Conduce durante el desarrollo del trabajo de manera segura para evitar riesgos. Participar en la capacitación y adiestramiento y eventos de formación que proporciona el patrón. Se tiene que capacitar, como mencioné. Información al patrón sobre las afectaciones a la salud o a sus posibles limitaciones para la realización de sus actividades en espacios confinados. Informar si no puedes, ¿no? Porque si ha pasado en muchas empresas que los contratistas no manifiestan tener ciertas afectaciones a la salud y al momento de estar realizando los trabajos pueden ocurrir accidentes. Bueno, vamos ahora a clasificar los espacios confinados, ¿no? El punto 7 y dice, el trabajo de espacios confinados debería evitarse preferentemente, solo se deberá ingresar a su interior para realizar actividades en aquellos casos en que no se pueda realizar actividades del exterior y en todo caso se deberá cumplir íntegramente con lo dispuesto esta norma, ¿no? Ya de entrada te dice que si es mejor que los evites porque pues la norma se crea porque ya han sucedido accidentes, entonces los espacios confinados son espacios muy delicados, ¿no? Previo al inicio de los trabajos en el espacio confinado se debe realizar un muestreo para determinar la existencia e inexistencia de atmósferas peligrosas de acuerdo a lo que establece el numeral 8.4 de la presente norma. A partir de los resultados del muestreo que se refiere en el numeral 7.2 se deberán clasificar tipo 1, tipo 2 y los espacios confinados con lo que prevé la tabla 1 de esta norma, ¿no? Entonces ya nos habla que hay dos tipos. Para realizar la clasificación de los espacios confinados se deberá tomar como referencia los límites de exposición determinados en base a la norma 010, que es la de químicos en ambiente laboral, o las que la sustituyan, así como la información de hojas de seguridad en base a la norma 018, ¿no? Que también ya hablamos un poquito de ella, que es el sistema globalmente armonizado, los señalamientos de sustancias químicas que puedan presentar riesgos. Y bueno, pues aquí nos da una tabla que dice tipos de espacios confinados, características, ok, el tipo, bueno, nos da varios criterios, ¿no? En características, para que sean consideradas como tipo 1, debe haber un riesgo a la salud mínima. Tipo 2 es cuando ya hay un riesgo grave o inminente a la salud.
También otro criterio para determinarlos es la concentración de oxígeno, como se mencionó anteriormente. Concentraciones menores o mayores van a clasificar el espacio confinado como tipo 2, mientras que clasificaciones dentro de los niveles ambientales serán clasificadas como tipo 1. Las características de inflamabilidad, aquellos que representen, que tengan una cantidad que sea menor al 10% del límite inferior de inflamabilidad o explosividad, la cual se mide con un equipo que debe estar calibrado, serán tipo 1. Aquellos que tengan un nivel superior serán de tipo 2. La toxicidad o peligro de la salud. El valor límite de exposición calculado en base a la norma 010, si se tiene menor o igual a 0.5 este valor que se calcula en base a la norma 010, si es menor a 0.5 es tipo 1, si es mayor a 0.5 del valor es tipo 2, ¿no? Entonces ya básicamente aquí se puede ver un poco que nos está diciendo que los tipo 2 van a ser aquellos que presenten atmósferas peligrosas, como se definió anteriormente. Pero vamos a ver, nos sigue dando definiciones y nos dice: para el propósito de la presente norma, el espacio confinado deberá clasificarse en los siguientes tipos. Espacio confinado tipo 1, aquel que no existen riesgos por deficiencia o enriquecimiento de oxígeno ni atmósferas explosivas o inflamables, y en el que concentraciones de sustancias químicas peligrosas son inferiores al nivel de acción. Se clasifica el espacio confinado en este tipo si cumple con los 3 criterios anteriores indicados en la tabla 1, o espacio confinado 2, aquel que tiene el potencial de causar lesiones y enfermedades e incluso puede ser inmediatamente peligroso para la vida y la salud. En esto se pueden presentar atmósferas peligrosas. Se clasifica espacio confinado de este tipo si se cumple al menos uno de los criterios mostrados en la tabla 1. Entonces, con que se cumpla uno de los criterios de la tabla que mencioné anteriormente, ya es clasificado como tipo 2. Y bueno, continuamos. Para cada espacio confinado donde se desarrollen los trabajos y para cada trabajo para desarrollar en dichos espacios, se deberá realizar el análisis de riesgo, que es una de las obligaciones del patrón. Y bueno, te dice, no, el análisis de riesgo deberá considerar al menos lo siguiente: la descripción de las actividades por desarrollar, los riesgos por atmósferas peligrosas, asfixia debido a deficiencia de oxígeno, incendio por enriquecimiento de oxígeno por sustancias con concentraciones con porcentajes mayores que el 10% del límite inferior de inflamabilidad y explosividad, intoxicación con motivo de concentraciones de sustancias químicas peligrosas conforme a la información de las hojas de datos de seguridad respectivas, de acuerdo a lo dispuesto en la NOM 018 o la que la sustituyan, por los materiales que se introduzcan para efectuar actividades. La intoxicación se puede dar por materiales que se introduzcan, por desechos que se generen al momento de realizar las actividades, por áreas o procesos adyacentes que presenten sustancias tóxicas que puedan afectar a los trabajadores, y por las sustancias químicas peligrosas que contiene o contuvo el espacio confinado. Ok, la intoxicación en espacios es esto de la asfixia, el incendio y la intoxicación son riesgos muy importantes a considerar al momento de analizar tu análisis de riesgo de trabajo en espacios confinados. La asfixia, pues porque generalmente en estos espacios, al encontrarse en las condiciones para ser clasificados como tal, como un espacio confinado, pues se encuentra la deficiencia de oxígeno, ¿no? Entonces la asfixia es un riesgo. El incendio y explosión, obviamente por las sustancias químicas que puede contener, y la intoxicación. Es importante recordar que un espacio confinado, y esto lo va a mencionar el NOMA más adelante, puede cambiar de tipo 1 a tipo 2 durante el proceso que se esté realizando. Este ejemplo se puede ver claramente cuando se va a hacer un trabajo de soldadura, en el que un espacio tipo 1 a lo mejor se está soldando, y al momento de estar soldando se está pues generando humos metálicos, ¿no? Los humos metálicos están normados en la NOM 010, y si se sobrepasa el 0.5 del límite de exposición,
pues ya empezaría a ser considerado como un espacio confinado de tipo 2. Entonces, bueno, vamos a seguir leyendo, ¿no? Los riesgos por agentes físicos, que es ruido, iluminación, vibraciones, condiciones térmicas elevadas. ¿Por qué el ruido, no? Bueno, ahorita vamos a ver que durante el proceso de trabajo en espacios confinados tiene que haber una buena comunicación. De hecho, se debe de hacer una prueba médica para poder, en condiciones ideales y en base a la norma, se tendría que hacer una prueba médica para determinar que el trabajador tiene las capacidades para detectar señales de emergencia, que puede ser que puede contestar el radio, que conoce a lo mejor si tienen un sistema de comunicación. Bueno, espacios confinados puede haber muchos, imaginen un espacio confinado incluso grande, pues ocupa el trabajador estar en constante comunicación con el vigía, por ejemplo. Esto lo vamos a ir viendo más adelante. Pero si, por ejemplo, el ruido es un riesgo, la iluminación, vibraciones y las condiciones térmicas elevadas o abatidas, ¿por qué? Esto es importante. En los espacios confinados en épocas de calor suelen ser más calientes de lo normal. Entonces aquí hay otra norma que no está, creo que no la menciona como referencia, pero es importante, ¿no? La NOM 015 de la STPS de temperaturas. Entonces, pues medir la temperatura axilar del trabajador, ya que está en el espacio confinado. Si es mayor a 38, pues hay que aplicar la norma. Lo ideal, pues, es hacer la medición en base a la norma y de ahí determinar si aplica o no, ¿verdad? Bueno, los riesgos por agentes biológicos tal como la presencia de fauna nociva o agentes biológicos peligrosos, los riesgos mecánicos, eléctricos o neumáticos, los riesgos derivados de las actividades que se desarrollen que contemple según aplique lo siguiente: la maquinaria, equipo, herramientas, materiales y lugar de trabajo, con énfasis en las características y las condiciones de seguridad y la operación que se deberán de contar, los peligros y factores existentes por las actividades a desarrollar y los que se originan de las inmediaciones del espacio confinado por otras actividades tales como la conexión de energía, operación de maquinaria y equipo, restablecimiento de flujo de sustancias, inundaciones, entre otras. La realización de trabajos en alturas. Los riesgos derivados de las características del espacio confinado, entre otros, por las condiciones en las que se encuentran las superficies del espacio confinado, inestables, húmedas, resbalosas, entre otras, por la existencia de materiales granulados finamente debido de tal forma que pueda ocasionar riesgo de hundimiento o inmersión en dicho material. Bueno, son condiciones muy específicas, la norma las contempla, así que al momento de tú identificar tus espacios, pues tienes que tomar todo esto en cuenta y de hacer tu análisis, ¿no? El tiempo estimado de duración, el tiempo máximo de permanencia, las posibles situaciones de emergencia que puedan causarse durante el desarrollo de los trabajos, el análisis de riesgo en los casos en que un espacio clasificado inicialmente como tipo 1 pueda convertirse en espacio tipo 2 como consecuencia de las actividades que en él se desarrollen. Es lo que les decía, que puede cambiar de categoría. Deberá considerarse como categoría tipo 2 si derivado de las actividades va a cambiar de tipo. No se puede manejar como tipo 1 y van a requerir condiciones especiales. A partir del resultado del análisis de riesgos se debe determinar la prevención y control aplicable a los riesgos detectados, las cuales pueden contemplar las medidas de seguridad del capítulo 9 de la presente norma. El análisis de riesgo deberá estar disponible para consulta de los trabajadores que participen o realicen las actividades. Debe estar aprobado y firmado por el patrón o su representante y el representante de los servicios preventivos de seguridad y salud. Ok, aquí está interesante. Miren, habla de que el permiso debe estar aprobado y firmado por el patrón o su representante, ¿no? Y el responsable de los servicios preventivos de seguridad y salud. En la NOM 030
En la NOM 030 te habla de designar un responsable de servicios de seguridad y salud, o sea que llevar su firma, pero también la del patrón o su representante. Si existe un representante legal, él sería el que también debería firmar. O sea que realmente es un poco a mí me ha tocado realizar los permisos de espacios confinados y hacer los trabajos en espacios confinados y es algo burocrático, pero está muy bien. Y si nos ponemos a pensar realmente en México, no se contemplan las cosas en nivel, por ejemplo, bueno, hay estándares internacionales que son mucho más estrictos con las necesidades que se requieren para realizar los trabajos en espacios confinados y la norma mexicana cumple las cosas más importantes. Entonces, está bien. Es muy importante seguirla siempre. Bueno, y luego dice, el análisis de riesgo deberá revisarse, actualizarse, modificarse cuando se introduzcan herramientas, equipos, sustancias nuevas, se modifiquen las condiciones del interior del espacio confinado, haya ocurrido un incidente o accidente, se detecta algún riesgo no previsto en los procedimientos de seguridad. Bueno, vamos con el punto 8. Requerimientos administrativos para realizar trabajos en espacios confinados. Para desarrollar las actividades en espacios confinados se deberá contar con procedimientos de seguridad disponibles para los trabajadores involucrados y en estas y actualizados. Las actividades a desarrollar, el uso de equipos y herramientas y el muestreo y monitoreo para detectar atmósferas peligrosas. El procedimiento de seguridad para las actividades a desarrollar en espacios confinados debe considerar los mecanismos de comunicación entre el personal en el espacio confinado y vigía, la forma de mantener una atmósfera respirable o de lo contrario la obligatoriedad de utilizar equipo de protección personal respiratoria con línea de suministro de aire o equipo de respiración autónoma. Cuando se emplea un respirador de línea de suministro se deberá contar con medio de respiración alterno para escape caso de emergencia. Ok, yo es por esto que generalmente recomiendo los mecanismos de respiración autónoma, porque aún así, en dado caso de que tengas tu mecanismo en una línea, necesitarás un equipo de respiración autónoma, ya sea de emergencia, para que en dado caso que la línea falle. Y la línea, bueno, pues no lo dice la norma como tal, pero la línea tiende pues, obstruirse. Eso es un problema que puede suceder, que no es tan extraño, entonces es mejor tener un respirador autónomo. Luego, la información en su caso de las hojas de seguridad, de las sustancias químicas presentes en el ambiente, las medidas específicas de adoptar, adicionales a las que se determinan en el capítulo 9, los criterios para evitar o interrumpir actividades cuando se compromete la seguridad de los trabajadores, el tiempo estimado y duración de las actividades a desarrollar y el tiempo máximo de permanencia. La aplicación antes del inicio de las actividades de medios de bloqueo de flujo de sustancias, tales como tuberías, energías a través del uso de tarjeta y candados, de así como de equipos o dispositivos con base en la NOM 04 y la NOM 029 de la STPS, que es maquinarias y instalaciones eléctricas. El plan de atención a emergencia y rescate para posibles trabajadores. Ok, estos son los requerimientos administrativos, ¿no? Y esto simplemente nos está hablando del procedimiento. Entonces aquí, por ejemplo, ya nos te está diciendo que el procedimiento lo tenemos que hacer en base a los capítulos 9 y que tiene que contar con todo esto, ¿no? Los procedimientos de seguridad para el uso de equipos y herramientas en actividades que se desarrollen en espacios confinados deberá considerar las indicaciones del fabricante y contemplar la siguiente: las instrucciones para verificar su funcionamiento. Para considerar las indicaciones del fabricante y lo siguiente, las instrucciones para verificar su mantenimiento. El uso, manejo
limitación, revisión, mantenimiento del equipo de protección personal y la información sobre la capacidad o grado de protección que ofrece, así como las condiciones en las que no proporciona o donde no se debe usar. Las acciones que deberán de realizar antes, durante y después del uso del equipo de protección personal para comprobar que continúa proporcionando la protección para la cual fue diseñado. La verificación de que cuando el trabajador está expuesto a contaminación del ambiente laboral, el equipo de protección que utilice esté diseñado para proteger al trabajador contra dicho agente, el modo seguro de utilizar los equipos y herramientas, la manera en que se debe realizar la descontaminación y desinfección del equipo de protección personal según aplique, mecanismos para seguir, para reemplazar o reparar inmediatamente el equipo de protección personal cuando derivado de una revisión muestre algún deterioro. La forma correcta de almacenamiento de equipo de protección personal. Ok, bueno, pues este procedimiento nos habla básicamente de cómo se debe de usar los equipos y las herramientas, y en este caso el equipo de protección personal también es una parte importante. Bueno, continuamos con el 8.4, el muestreo y monitoreo para detectar atmósferas peligrosas en espacios confinados debe realizarse en base a un procedimiento, y en este punto nos va a decir que debe contener el tipo de medición requerida para llevar a cabo el muestreo y monitoreo. Deberá cumplir con las siguientes características. Primero, ser de lectura directa, contar con alarma de peligro de detección de una atmósfera peligrosa, estar protegido contra emisiones electromagnéticas o interferencias de radiofrecuencia. Deberá ser a prueba de explosión o intrínsecamente seguro. La calibración del equipo de medición de lectura directa de conformidad con las instrucciones y manuales del fabricante. Las pruebas de funcionamiento deberán realizarse al equipo de medición de lectura directa antes de su uso y a fin de comprobar su correcto desempeño con base en las instrucciones del fabricante, ¿ok? Entonces se usan antes, se debe de hacer pruebas del equipo de medición, deben hacer las pruebas antes. La forma en que debe tomarse la muestra inicial desde el exterior del espacio confinado. Es importante, pues a veces la manera en la que vas a tomar la muestra, porque pues todavía no puedes ingresar, ¿no? Entonces ahí depende un poco cómo el experto en la realización de los trabajos del espacio confinado use su criterio, siempre y cuando un experto en seguridad esté evaluando los riesgos, ¿no? Luego, la toma de muestras en varias zonas del espacio confinado que incluya al menos la parte superior, media y fondo del espacio confinado, a efecto de determinar lo siguiente: el porcentaje de oxígeno, el porcentaje del límite inferior de flamabilidad y explosividad, la concentración de los contaminantes del ambiente laboral y tóxicos, el tiempo y frecuencia para realizar el muestreo mientras se realiza el trabajo conforme lo determina el patrón. Esto de acuerdo con el análisis de riesgo para los espacios tipo 1 y el muestreo y el monitoreo tratándose de los espacios combinados tipo 2, ¿no? Pues la norma ya no está dando un tiempo y una frecuencia de realizar el muestreo. Como les comento, pues el muestreo para poder determinar el tipo de espacio confinado que es, ¿no? También. El plan de trabajo para llevar a cabo las actividades en el espacio confinado debe contener lo siguiente: la descripción de la actividad por desarrollar, el nombre del responsable y de los trabajos y del vigía, el nombre de los trabajadores que intervienen con la capacitación para efectuar los trabajos de conformidad del capítulo 11 de esta norma, el tiempo estimado para realizar la actividad señalando hora de inicio y hora de término, el lugar donde se desarrollará la actividad, la autorización requerida para realizar los trabajos en base a lo establecido en el numeral 8.6 de esta norma, lo que es el que sigue, ¿no? Los riesgos, bueno, no lo vamos a ver más adelante. Los riesgos determinados conforme al numeral 7.5 de esta norma, el equipo de protección personal y los equipos, maquinaria y herramientas de trabajo que se requieran para realizar la actividad,
las medidas de seguridad que se requieran de acuerdo con los riesgos que pueda presentar el desarrollo del trabajo, los procedimientos para realizar las actividades. Ok, todo esto es parte del plan de trabajo que se debe llevar a cabo. Aquí pues estamos viendo ya que nos está solicitando cierta documentación para planear el trabajo, ¿no? Entonces todo esto pues son formatos que el encargado de seguridad tiene que desarrollar en base a la norma. De hecho el siguiente punto ya nos habla de la autorización para trabajos como tal, ¿no? Que dice, la autorización para desarrollos de trabajo en espacios confinados debe contener lo siguiente: la identificación, la ubicación y la clasificación del espacio confinado, la fecha y hora de vencimiento de la autorización, que solo será válida por un turno de trabajo. La autorización se deberá actualizar por cada turno adicional que se requiera. ¿Okay? Los riesgos identificados de conformidad con el análisis que ayuda al capítulo 7, que es el que vimos anteriormente, la verificación de que se ha realizado el aislamiento del espacio combinado considerando según aplique el sellado de desconexión de fuentes de energía, fluidos, entre otros, el bloqueo de dispositivos eléctricos con base en determinado en la NOM 020, bloqueo mecánico de equipos, herramientas conforme a la NOM 04, las que lo sustituyan, ¿no? Pues básicamente que el sistema esté aislado de cualquier energía, incluso puede tener energía electrostática, en dado caso de que tú ya hayas llevado un proceso para eliminar los químicos en el ambiente laboral, pero a lo mejor tienes que entrar con una sustancia química y el equipo presenta energía electrostática, podría comenzar un incendio, ¿no? Entonces, pues medir si hay corriente y si existiese, pues tendría que realizarse ya sea un cambio de tierra o la instalación de la tierra física. Ok, bueno. Y además pues de todo el bloqueo de las válvulas, tuberías. La lectura inicial de las concentraciones en el espacio confinado realizadas previo al inicio de las actividades, que indique el porcentaje de oxígeno, el porcentaje límite inferior de flamabilidad, las concentraciones de las sustancias tóxicas. Ok, la frecuencia para realizar el muestreo mientras se realiza el trabajo de acuerdo con lo que determine el patrón para los espacios tipo 1 y muestreo y monitoreado continuo tratándose de espacios tipo 2. ¿Okay? La verificación de que el trabajador cuenta con la capacitación requerida para efectuar los trabajos y sobre la identificación y control de peligros y riesgos. El procedimiento de emergencia ubicado y la ubicación de los equipos de primeros auxilios y rescate. El equipo de protección requerido conforme a los expuestos y en conformidad con los riesgos que están expuestos los trabajadores. La instalación de herramientas y o equipos eléctricos a prueba de explosión que se requieran en su caso. El tiempo máximo de permanencia de los trabajadores en el espacio confinado determinados en el análisis de riesgo. La hora y entrada y la salida de los trabajadores. El visto bueno del médico responsable de los trabajadores de la aptitud física del trabajador que ingrese al espacio confinado, el nombre y firma de vigía, el nombre y firma responsable de los trabajadores, el nombre y firma de persona que autoriza los trabajos, ¿no? Ok, todo esto es la autorización, ¿no? Que como les comento la tiene que desarrollar el encargado de seguridad e higiene de pues ya sea la brigada que va a desarrollar el trabajo o de espacio combinado. Tiene que indicar pues básicamente todos los requisitos que nos han estado diciendo hasta ahora. Tiene que indicar el nombre de vigía, la firma responsable, del supervisor, de las personas que van a realizar las actividades, etcétera, ¿no? Ahora vamos al punto 9, que son las medidas de seguridad para realizar los trabajos en espacios confinados. La capacitación que se les tiene que brindar a los trabajadores está muy ligado a esto. ¿Por qué? Porque son muchas cosas que realmente un experto, pues más bien alguien que no es experto, pues, se le puede complicar el interpretarlas, el memorizarlas, el darle seguimiento. Se tiene que hacer un procedimiento y una capacitación. Bueno,
la norma no lo marca como tal, pero en mis recomendaciones hacer un procedimiento, una capacitación en base al procedimiento de las medidas que se van a hablar a continuación, ¿no? Entonces, vamos a intentar ir un poco rápido. Yo voy a ir explicando aquellas que puedan sonar un poco más confusas para que este video no sea tan largo, ¿no? Y dice, medidas de seguridad para realizar trabajos en espacios confinados. Para realizar trabajos en espacios confinados se deben adoptar las medidas siguientes. Señalizar la entrada y todos los accesos del espacio confinado en los que se estén realizando trabajos conforme a lo dispuesto en la NOM 026 o la que lo sustituyan. Delimitar y controlar el acceso al espacio confinado, así como colocar de forma visible la entrada a dicho espacio, la autorización que se ha emitido para la realización de los trabajos correspondientes. Realizar trabajos en espacios confinados únicamente con trabajadores capacitados y autorizados para ello. Contar con mecanismos de comunicación entre el personal que realiza las actividades en el espacio confinado y el vigía. Disponer en su caso de instrucciones específicas para desarrollar trabajos en caliente que incluyan las medidas de seguridad necesarias y las condiciones bajo las cuales no puede realizarse. Una cuestión aquí con este punto, ¿no? Es como cuando te preguntan, oye, pero ¿cómo es posible que no puedes soldar mi tanque de gasolina con gasolina dentro? Ok. Eso sería un milagro, ¿no? O sea, realmente de aquí es donde, pues, si la norma te dice algunas cuestiones que te van a limitar a criterio, pues, científico, ¿no? Y en este caso, pues, el ejemplo es muy burdo, ¿no? Pero pueden existir situaciones similares en las que existan atmósferas y por las condiciones de trabajo te requieran que lo hagas de cierta forma, pero si no cumple con las medidas, no se puede realizar, ¿no? Entonces, una observación. Nos quedamos en trabajo en caliente, ¿no? Ok, ok, sí, ok, después seguiría proveer a los trabajadores de un sistema de protección personal para interrumpir caídas cuando exista el riesgo de caída de alturas, de acuerdo con lo que establece la NOM 09 de la STPS 2011. Proporcionar a los trabajadores como mínimo arnés y línea de rescate para poder extraerlos en caso de emergencias de forma que estos elementos no constituyan un factor de riesgo y si así lo determina el análisis de riesgo. Realizar las actividades de soldadura y corte conformidad a lo previsto en la NOM 027 respectiva a esto o las que lo sustituyan, cumplir con lo que determina la NOM 029 o las que lo sustituyan cuando se realicen actividades de mantenimiento de instalaciones eléctricas en espacios confinados. Dotar a los trabajadores de equipo portátiles para detectar deficiencias de oxígeno y atmósferas inflamables o explosivas y concentraciones de contaminantes en el ambiente laboral químicos en base a lo siguiente. Para espacios confinados, al menos uno de los trabajadores en caso de que laboren simultáneamente en varios grupos de trabajo o condiciones distintas, se deberá dotar a un trabajador de cada grupo con dichos equipos portátiles. Para espacios confinados tipo 2 se les deberá proporcionar a todos los trabajadores. Ok, en este caso pues si no es el detector que va a estar pitando en dado caso de una atmósfera explosiva. En tipo 1 pues uno por grupo o por brigada, ¿no? Y en equipo 2, en tipo 2, uno por cada persona. Utilizar instalaciones, herramientas luminarias y equipos eléctricos a prueba de explosión en los espacios confinados donde potencialmente exista presencia o residuos de sustancias inflamables o explosivas. Emplear en su caso luminarias tipo personales con tensiones de seguridad de bajo voltaje hasta 24 voltios. Comprobar en caso de que se cuente con sistemas de tierras o elementos para drenar la energía estática de los equipos y de los trabajadores en los espacios confinados donde exista riesgo de incendio y explosión, los que mencionaba de las tierras físicas.
Realizar el muestreo inicial de concentraciones de la atmósfera en el espacio confinado conforme a lo que se refiere el numeral 8.4 de esta norma, que fue lo que leímos anteriormente, ¿no? Realizar la comparación de las concentraciones existentes en el espacio confinado con los límites de exposición que señala la NOM 010 o las que sustituyan, siempre y cuando se pueda realizar la medición en equipo con el equipo de lectura directa, con el objeto de verificar que éstas se encuentren por debajo del nivel de acción y permiten el desarrollo seguro. Pues dependiendo del químico que pueda existir en tu espacio confinado, debes tener un equipo que debe estar calibrado. Si no, pues tendrías que hacer la NOM 010 y a pedir una unidad de verificación, ¿no? Utilizar equipo de protección personal con línea de suministro sería solicitar a un laboratorio de pruebas. No necesariamente necesita ser una unidad de verificación. Utilizar equipo de protección respiratoria con línea de suministro o de aire de equipo de respiración autónoma, así como equipo de protección adicional con el nivel mayor de protección de acuerdo con el análisis de riesgo que espera el numeral 7.4 de la norma, cuando no se puede dar cumplimiento a la comparación indicada o a este numeral. Mantener una atmósfera respirable por medio de un sistema de ventilación natural forzada. Natural o forzada, y cuando esto no sea posible, utilizar equipo de protección respiratoria, línea de suministro, equipo de aire de respiración autónoma conforme lo establecido en los numerales 9.2, 9.3 y 9.4, que es un poco más adelante. Establecer los criterios para interrumpir trabajos cuando se presente condición que pueda generar riesgo. Cancelar la autorización para realizar trabajos una vez que se terminen o se suspendan. En este último caso, las actividades podrán reanudarse cuando el responsable de los trabajos verifique que se mantienen las condiciones indicadas en la autorización con base en el numeral 8.6 de la presente norma. Interrumpir y prohibir los trabajos cuando en el espacio confinado el porcentaje de inflamabilidad y explosividad sea mayor o igual a 10% del límite inferior. Ok, por eso también se tienen los detectores. Prohibir el acceso al espacio confinado de los trabajadores no aptos para realizar las actividades de este tipo que no tengan el visto bueno del médico responsable de los trabajos sobre la aptitud física. Prohibir que se realicen trabajos cuando no se cuenten con procedimientos de seguridad, no se apliquen las medidas de seguridad, no se cuente con equipos de protección personal necesarios, no se cuente con los materiales, herramientas o equipos necesarios para desarrollar la actividad o se presente cualquier otra anomalía que comprometa los trabajos. Prohibir los trabajos que excedan el tiempo máximo de permanencia indicado en la autorización correspondiente. Prohibir que se realice cualquier trabajo en espacios confinados de manera individual y que su duración exceda el turno de trabajo u 8 horas. Prohibir que menores de 18 años y mujeres en estado de gestación realicen trabajos en espacios confinados. Prohibir que se introduzca maquinaria en equipos de combustión interna en los espacios confinados. Para realizar las actividades de forma segura en espacios confinados clasificados como tipo 2 se deben adoptar las siguientes medidas de control técnicas y administrativas. Determinar el método por utilizar para la ventilación y la purga del espacio confinado conforme al análisis de riesgo y el trabajo por realizar y las características del mismo, evitando contaminar otras áreas de trabajo, ¿no? B. Controlar la atmósfera del espacio confinado mediante ventilación o purga. C. Implementar en su caso un proceso de limpieza del espacio confinado. D. Ubicar los controles de los ventiladores a una distancia asegurada del espacio confinado. Establecer los casos que se utilice ventilación continua e instalar en su caso un dispositivo de advertencia audible para alertar de la ocurrencia de cualquier falla de ventilación. Verificar en su caso que el sistema de ventilación no bloquee el acceso al espacio confinado o limita la comunicación entre el personal que realiza las actividades en el espacio confinado y el vigía. Evitar la recirculación de aire contaminado al interior del espacio. Prohibir que la ventilación se realice a través del oxígeno puro e indicarlo en el procedimiento de seguridad determinado en el numeral 8.2. Ok. Luego, efectuar mediciones de concentraciones de la atmósfera del espacio confinado de acuerdo con los procedimientos para la toma de mediciones para detectar atmósferas peligrosas
que se señala en el 8.4 y después realizar la verificación o purga. Verificar que los niveles de concentración del nivel de acción de la concentración estén entre los niveles ambientales 19.5 y 23.5 y el porcentaje de inflamabilidad sea menor al 10%. Esto es para espacios confinados tipo 2. Es para realizar actividades de forma segura en espacios confinados tipo 2 se deberán adoptar las medidas siguientes, ¿no? En los espacios confinados tipo 2, donde no sea posible mantener atmósferas respirables, se deberá adoptar por las siguientes medidas. Entonces, anteriormente vimos, si fuera tipo 2 y se puede eliminar las sustancias químicas del ambiente, pues es lo que se debe proceder. En este caso, pues serán tipo 2 en donde no se puede mantener atmósferas respirables. En otras palabras, la norma te pide que si tienes un tipo 2 lo intentes convertir a tipo 1. Ahora vamos a ver los requisitos, ¿no? Para tipo 2 que no es posible mantener atmósferas respirables. Revisar los tiempos de duración de las actividades y en su caso programar las actividades y redefinir los tiempos de duración de los trabajos. Contar y dar seguimiento con un programa de protección respiratoria que contenga lo siguiente: el registro de las mediciones de las concentraciones en el interior del espacio confinado, el suministro del equipo de protección respiratoria de alta eficiencia en caso de la existencia de una alta concentración o una consideración inmediatamente peligrosa para la vida y la salud, equipo de respiración autónoma con respirador con línea de suministro de aire, las evaluaciones médicas del personal que requieren utilizar respiradores para ingreso al espacio confinado permitan determinar la aptitud del trabajador para usar respiradores de presión negativa y positiva según aplique, la capacidad del trabajador para ver y oír advertencias de conformidad con el sistema de comunicación y o alarma que se cuente, tales como luces, intermitentes, timbres, sirenas u otros, la aptitud del trabajador para llevar a cabo las tareas asignadas, la existencia de cualquier enfermedad o anomalía para que podría dificultar el uso del equipo de protección respiratoria o el desarrollo de actividades en el interior del espacio confinado. Los criterios para la selección de filtros conforme a las normas que se mencionaron al inicio. El procedimiento de revisión y ajuste de la prueba de hermeticidad. La instalación para el uso normal y en situaciones de emergencia de los respiradores. La instalación para revisar la calidad del flujo de aire que debe suministrarse a su trabajador en caso de respiración autónomos o respiraciones de línea de suministro de aire, las instrucciones de mantenimiento, limpieza, desinfección, cuidado, almacenamiento, inspección y reemplazo y disposición de los respiradores y la capacitación de información al personal para utilizar equipo de protección respiratoria que incluya las limitaciones. Ok, luego pasamos al 9.5 que habla de el responsable de los trabajos en espacio confinado, de contar con la capacitación requerida para realizar las funciones que determina este numeral, asegurar que se ubique en la parte exterior, permanezca en todo momento mientras haya personal en el espacio confinado. Comprobar antes del inicio de las actividades según aplique que se coloquen los medios de bloqueo, energía, normal acero, entre otras por medio de tarjetas y candados, así como equipos o dispositivos conforme a lo que establece la NOM 04 y la NOM 029, así como las que la sustituyan. Elaborar o tramitar las autorizaciones para realizar trabajos en espacios confinados, así como cancelarlas una vez que éstas terminen o se suspendan. Verificar según aplique los trabajos cuenten con el plan de trabajo y autorización que se mencionó anteriormente y la autorización se coloque en la entrada. Supervisar que los trabajos se realicen de modo seguro de acuerdo a lo previsto de la norma. Vigilar que se evalúen durante el desarrollo de los trabajos las condiciones ambientales de los espacios confinados con la finalidad de verificar que permitan el desarrollo de las actividades de manera segura. Verificar que se cuenten con procedimientos de seguridad, que es el capítulo 8 de esta norma. Comprobar que se realicen las pruebas de verificación a los equipos de medición antes de su uso. Revisar que los recursos para la atención a emergencia estén disponibles en el inicio de los trabajos del espacio confinado y supervisar que se implemente el plan de atención a emergencias.
El vigía. Ahora vamos a ver qué debes cumplir el vigía. Tener capacitación requerida para realizar las funciones que determina el presente numeral. Permanecer en todo momento durante las instalaciones de los trabajos fuera del espacio confinado junto a la entrada en comunicación con el personal que realiza actividades en el espacio confinado. Interrumpir los trabajos u ordenar la evacuación del espacio confinado cuando se presenta alguna condición que pueda generar un riesgo grave inminente o que ponga en riesgo a los trabajadores que complique la salida de estos. Mantener un control del número de trabajadores que ingresan al espacio confinado y comprobar que todos salgan una vez terminen actividades. Asegurar que no se excedan los tiempos de permanencia en el espacio confinado. Alertar sobre la ocurrencia de emergencias al responsable de los trabajos. Ahora vamos a pasar al plan de atención de emergencias. El plan de atención de emergencias y rescate deberá considerar las situaciones de emergencia que puedan presentarse durante los trabajos en espacio confinado, detectando en el análisis de riesgos. El plan de atención de emergencia y rescate deberá contener al menos lo siguiente: el alcance del plan de conformidad con los trabajos que se realizan, el tipo de espacio confinado y el análisis de riesgo. Las condiciones en las que el personal de emergencia de rescate, tanto interno como externo, puede o no ingresar al espacio confinado. El responsable debe implementar el plan, los recursos humanos y materiales para su ejecución, señalando los nombres de los trabajadores designados capacitados para la aplicación del plan, así como la función que cada uno tiene asignada. La capacitación requerida de los trabajadores en relación con el contenido del plan que considere para el tipo de espacio confinado, el equipo de protección personal y de rescate requerido para la atención de emergencias, el inventario y los recursos materiales disponibles para enfrentar situaciones de emergencia y los procedimientos para el alertamiento en caso de ocurrir emergencia, la comunicación interna y externa en caso de ocurrir emergencia, junto con el directorio de servicios de auxilio para emergencia, bomberos, hospitales y rescate, así como en su caso el directorio de centros de información de manejo de sustancias químicas en caso de emergencia. Por ejemplo, ahí sirven las hojas de datos de seguridad en el caso de una sustancia química, intoxicación o algo. Se puede recurrir a los proveedores para que den unas instrucciones de seguridad, ¿no? Más que son químicos muy peligrosos con condiciones de toxicidad altas, ¿no? La suspensión de actividades, el rescate de los trabajadores accidentados, la evaluación de los trabajadores, todo esto pues es lo que debe llevar el programa de atención a emergencias, ¿no? Lo llama plan de atención a emergencias. La evacuación de los trabajadores, con las situaciones de riesgo que puedan presentarse y personas con discapacidad que no laboran en espacios confinados y que se presuma se encuentran en riesgo. Los primeros auxilios, la eliminación de los riesgos después de emergencia en su caso. Pasamos al punto de la capacitación. La información que se proporciona a los trabajadores debe contemplar el resultado del análisis de riesgo de cada uno de los espacios confinados. A los trabajadores involucrados en la realización de las actividades de espacios confinados se les deberá proporcionar capacitación con énfasis en la prevención de riesgos en base al tipo de espacio confinado y las tareas asignadas, así como tener sobre el plan de atención de emergencias y de rescate. O sea que la capacitación en teoría debería estar diseñada a tus tipos de espacios confinados, o bien ser una capacitación muy general que abarque muchos tipos de espacios confinados, ¿no? Que probablemente podría pues no ser tan eficiente porque a lo mejor no vas a requerir toda esa información, pero tiene la ventaja de que en dado caso de que tu proceso cambie, pues vas a tener la información, ¿no? Luego, bueno, la capacitación pues se debe realizar en base al contenido de la norma, los riesgos específicos, los riesgos derivados de la propiedad de sustancias químicas, los efectos que puedan ocasionar las sustancias químicas, la forma de trabajar de forma segura, procedimientos de seguridad, las autorizaciones, la forma correcta de operar, revisar los equipos, el programa de protección respiratoria en su caso, el uso de protección respiratoria, el correcto uso del equipo de protección personal conforme a la NOM 017, el uso del manejo y lectura del equipo de medición, la aplicación del plan de atención a emergencias. De forma adicional, lo dispuesto en el 11.2 y 11.13, al responsable de vigilar de los trabajos en espacios confinados se les deberá capacitar y adiestrar en los siguientes temas: procedimiento de muestreo de las
concentraciones, la evaluación de las concentraciones obtenidas, los casos en que se debe suspender las actividades y las acciones específicas de atención de emergencia. Ok, la capacitación, pues de hecho en AHS Solutions ofrecemos la capacitación en espacios confinados, y bueno, pues entre los temas que debe traer, como les digo, es o bien ser muy general, que contemple mucha información en los espacios confinados para que sea útil en cualquier escenario, o bien ser adaptada a tu proceso específico. Y pues además de esto, el supervisor y el vigía, que son dos factores clave en el desarrollo de los trabajos en espacios confinados. Si has visto este video y ya tienes una idea de cómo más o menos se realiza un trabajo en espacio confinado, es un momento muy bueno para dejar un like. Has llegado casi hasta el final y pues te agradezco mucho. Nosotros somos una consultoría que nos encontramos en Tijuana, Baja California. Nos dedicamos a todo lo que es la seguridad, la higiene, el medio ambiente y el cumplimiento legal. También tocamos algunas áreas de ingeniería, hacemos diseño de sistemas de recipientes sujetos a presión, de aprovechamiento de gas natural de LP. También hacemos otro tipo de trabajos como construcción de almacenes de residuos, tramitología, damos cumplimiento con todas las normas de la STPS, coordinamos dictámenes, entre otras cosas. Bueno, entonces, continuando con la norma, podemos ver que básicamente la capacitación se tiene que realizar en base a todo lo que viene en la norma, que es extensa, ¿no? Pero pues este video como tal no cumple la función de la capacitación. La capacitación debe ser un poco más puntual, pero este video sí definitivamente sirve para darse una idea general de la normatividad, ¿no? Y de entender cada punto de por qué surge, ¿no? Ok. Bueno, ya vimos esa parte. Los trabajadores que sean miembros del equipo de brigada se les deberá casi capacitar de modo específico en el plan de atención de emergencia y rescate, con énfasis en el uso de equipo de protección personal y de rescate, así como la aplicación de los procedimientos que se refiere dicho plan. La capacitación y adiestramiento debe reforzarse por lo menos una vez al año o antes, cuando se presente cualquiera de las siguientes circunstancias: si se introduzcan herramientas, equipo nuevo, se modifiquen las condiciones del interior del espacio confinado, haya ocurrido un incidente o accidente, se evidencia una operación insegura del equipo, o así lo sugiera la última evaluación aplicada a los trabajadores que realizan las actividades en espacios confinados. Los centros de trabajo deberán llevar registro de la capacitación y adiestramiento que proporcionan los trabajadores, el cual deberá contener al menos lo siguiente: el nombre puesto de los trabajadores a los que se les proporcionó, la fecha en la que se proporcionó la capacitación, los temas impartidos, el nombre del instructor, tratándose de agentes capacitadores externos al centro de trabajo, el número de registro ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Bueno, ya casi terminamos. En esta sección viene la unidad de verificación, que habla de lo que se requiere para que tu norma 033 al momento que, bueno, es más como te otorgan un dictamen de que tú estás cumpliendo con esta norma, y cuando llegue la STPS a auditarte, si es que llega, pues tú puedes tener esto como evidencia, ¿no? Esto puede servir mucho para empresas que se dedican realmente a la realización muy constante de espacios confinados, debido a que de esta forma se amparan legalmente ante cualquier situación que pueda surgir. Obviamente pues deben cumplir con la norma y evitar la mayor cantidad de riesgos, pero si tú te dedicas a estar haciendo constantemente este tipo de cosas, el riesgo debido a la exposición, eh, la frecuencia de exposición, pues puede aumentar, ¿no? Entonces sí es buena idea en esos casos pues estar acreditado con una unidad de verificación. Y finalmente la norma te da toda la evaluación de la conformidad, que es básicamente lo que checaría el personal de la STPS o la unidad verificadora, en dado caso que quieras dictaminar de que cumples con la norma, ¿no? Y bueno, pues la bibliografía.
es parte de la NIOSH de Estados Unidos, algo de Canadá. España también es algo fuerte, la NIOSH de nuevo. Brasil, España, México, el reglamento de salud en el trabajo y la NIOSH. Bueno, pues otra vez aprovecho el espacio para promocionar a EHS Solutions. Somos una consultoría de seguridad e higiene que se encuentra en Tijuana, pero brindamos servicio en todo el territorio mexicano. También brindamos asesoría a extranjeros, todo lo que es tramitología ambiental y también todo lo que es tramitología de la STPS, tramitología ante ayuntamiento, bomberos, protección civil, entre otras cosas. Voy a dejar mi página aquí abajo para que puedas ver todos los servicios que ofrecemos. Son bastantes: instalaciones de aprovechamiento de gas, instalaciones de aprovechamiento de gas natural, recipientes sujetos a presión, plantas de tratamiento, biodigestores, almacenes de residuos peligrosos, entre otras cosas, servicios de seguridad y salud, exámenes médicos a costos reales, estudios de ergonomía también es a costos reales, y bueno, muchas cosas más. Somos dedicados a cuestiones de ingeniería, seguridad, salud, higiene y medio ambiente, cumplimiento legal. Bueno, por mi parte ha sido todo. Pues ahorita el webinar no fue en vivo, quizá más adelante pueda comenzar a hacerlos de esta forma, pero igual deja tu comentario, suscríbete si te gustó la información y estamos para servirte en cualquier proyecto que desees.